¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el analista político César Campos. Él es un reconocido periodista, tiene una columna en el Diario Expreso y estará con nosotros para comentar los temas más saltantes de la coyuntura política. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el periodista y analista político César Campos. Él escribe en el Diario Expreso y es columnista de Politico.p, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias, César, por tu presencia acá. Siempre un gusto verte. No, Ricardo, por favor, gracias por la deferencia. César, bueno, me permito tutearte, generalmente obviamente, trato a las personas claro, de tú, pero como nos conocemos de usted, pero conocemos hace tanto tiempo. Una de las noticias, digamos, que ha impactado en esta semana es la resolución judicial por la cual se declara inaplicable, ¿no es cierto?, la gracia concedida por el gobierno, por el presidente de la República en virtud de sus facultades constitucionales, para que Alberto Fujimori no sea juzgado por otros casos similares, dado que se le ha concedido un indulto humanitario, en este caso por el caso Pativilca. El procurador del Estado, ¿no es cierto?, ha apelado, pero en términos que a mí me parecen un poco tibios, un poco blandos. El procurador empieza su alocución, ¿no es cierto?, al juzgado. Dice que él respeta la resolución judicial que declara inaplicable esta gracia, digamos, lanza una especie de panegírico al Estado de Derecho y dice que finalmente él, en su calidad, digamos, en sus atribuciones, por sus atribuciones, las atribuciones que le son propias a la Procuraduría, él apela el fallo. Es como decir, bueno, apelo porque tengo que hacerlo, ¿no? O sea, no me estoy comprando el pelo. Tal vez esa es la lectura que yo tengo. ¿Tienes una lectura distinta? Mira, lo bueno de este caso que nos devuelve a un debate jurídico como lo estás haciendo tú. Qué bien que haya salido una resolución que desde un ángulo, y que lo podemos comentar, el propio abogado del expresidente Alberto Fujimori lo celebra, ¿no? En el tanto, es necesario precisar si en la Constitución el beneficio de la gracia presidencial alcanza para la extensión de todos los procesos que se le puede abrir, no solamente al presidente de Fujimori, sino a cualquier persona que tenga este beneficio. En todo caso, eso es lo que gente como Carlos Caro, Enrique Gersi, estaba leyendo también a Víctor García Toma, han abierto como un elemento interesante de discusión, en lo que los tres coinciden que esto no lleva necesariamente a que el expresidente Fujimori tenga que volver a la cárcel, como alegremente y políticamente muchos lo dicen. Es un absurdo, es algo que no tiene ninguna consistencia hasta que lo determine el juez en la medida que el proceso de Pativilca, donde hay 15 personas, incluido el expresidente Fujimori, continúe. Ahí se determinará si hay alguna razón o asistiría, algo que yo no veo, para que se le pueda imponer alguna medida distinta a la comparecencia simple. Claro, porque sería un poco absurdo que al expresidente se le otorgue un indulto humanitario por motivos de salud y que luego, en un caso en el cual también se le ha dado una gracia que ha sido declarada inaplicable por el juzgado, se decía volver a meterlo a la prisión porque, digamos, los motivos de salud persisten. Por supuesto. Y las condiciones por las cuales fue indultado persisten, independientemente del caso nuevo, ¿no? Entonces sería como una contradicción, una cosa absurda. Pero por eso alegan los juristas y especializados de distintas posturas, visiones del derecho, como García Toma, Gersi o Caro, y los tres absolutamente señalan que no cabe absolutamente para ellos que se estrene la posibilidad de que el presidente Fujimori pudiera volver a la cárcel. No hay una razón porque el indulto humanitario prevalecería
por el tema de la revisión de los alcances del derecho de gracia, que según algunos de ellos no está muy precisado. García Toma creo que es el que lo sostiene, no está muy preciso en la Constitución. Ahora, una cuestión, yo no soy experto y bueno, tú tampoco eres experto en la materia, Claro. pero digamos, estamos haciendo acá un análisis político y de sentido común, De ¿no es sentido cierto? común, Independientemente exacto. Bueno, el derecho es eso, es exacto, de las sentido precisiones común. jurídicas Claro. de los expertos, ¿no? El fallo judicial que declara inaplicable la gracia presidencial, es en realidad, te lo pregunto, es un mensaje al presidente y es de alguna manera una posición en la cual el Poder Judicial le está diciendo al presidente: tú no puedes indultar así, tú no puedes conceder gracias así. Es decir, la facultad presidencial, que muchos dicen que es ad libitum, está siendo contradicha con esta resolución judicial, y eso en todo caso sería un precedente para cualquier otro indulto o gracia. Entonces, la facultad del presidente está siendo atacada judicialmente. Es una pregunta que te hago. No lo veo así, no necesariamente. La resolución judicial, por eso te alegaba también a lo que sustenta el propio abogado de Alberto Fujimori, él señala, por ejemplo, de que esto demostraría de que, a diferencia de lo que muchas personas creen que tiene como atribución la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero hay que agotar vías internas. Y la resolución favorece, en todo caso, al abrir un debate sobre los alcances del beneficio de la gracia presidencial al expresidente Fujimori, al propio Alberto Fujimori. Y así lo ha señalado el abogado. Ha dicho, esto demostraría que primero podemos debatir. Él, por supuesto, ha impugnado también la resolución, como lo ha hecho el Procurador del Estado. En todo caso, ahí es donde tenemos abierta la posibilidad, y por eso te decía que el debate jurídico es muy importante, porque arribamos un poco a la autonomía y al agotamiento de las vías procesales que deben existir en el Perú antes de poder esperar una resolución de la Corte Interamericana que pretende meterse incluso antes de que se pueda dictar alguna resolución, como el caso de la apertura y la investigación a los magistrados del Tribunal Constitucional. Claro, la discusión está si es que esta vía procesal interna incluso es legítima, puesto que, correcto, digamos, hay dos posiciones, ¿no? El presidente correcto, indulta correcto. por sí y ante sí. Así es. Y entonces un juez dice: no, usted no debe indultar por sí y ante sí, tiene que seguir un proceso. Entonces hay una disputa entre la facultad del presidente y, de alguna manera, el Poder Judicial. Lo que señala el vigor de nuestra democracia, en todo caso, porque aún en esos límites estamos discutiéndolo primero internamente. Aquí eso sería lo rescatable. La Corte Interamericana ni la Comisión Interamericana tiene que meter sus narices cuando no hemos agotado vías internas todavía de discusión sobre este tema. Eso sería como lo que efectivamente, rescatable, ¿no? Por eso, de repente, en la impugnación que realiza tanto el procurador como realiza el abogado de Alberto Fujimori, una corte superior, una instancia superior, pudiera determinar que en efecto este juez se ha excedido y devuelve la amplitud del derecho de gracia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es factible. Pero eso es lo que yo creo que hay que mirarlo, más allá de las pasiones que a veces se quiere desatar solo en el debate político del asunto. Aquí hay una discusión todavía jurídica y de muy alto nivel, según lo puedo ver, porque hay opiniones encontradas, pero no tan encontradas como para que la mayoría de gente genere el consenso de que Alberto Fujimori no merecería, no por el derecho de gracia, sino por el indulto humanitario, que vuelva a la prisión. Ahora, vamos a analizar la cuestión, el mismo tema, ya desde un ámbito más político. Este derecho, tanto el indulto como el derecho de gracia, que ya ha sido objetado internamente, el indulto todavía no. Así es. Digamos, para quien ha sido favorecido, es decir, para Alberto Fujimori, reposa políticamente su defensa, ¿no es cierto? Su defensa política reposa en dos pilares. En quien otorgó el indulto, es decir, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y el Gobierno, y evidentemente el fujimorismo, por ponerlo de alguna manera, en este caso encarnado en Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Lo digo así porque es la fuerza mayoritaria en el Congreso, ese es un poder real que está en el Congreso. Sin embargo, y por eso empecé mi pregunta diciéndote lo tibio que me parecía el argumento del procurador, ¿no es cierto?, claro, que representa al Estado, ¿no es cierto? Es que de parte de, digamos, el grupo que de alguna manera está más cercano al expresidente, es decir, el grupo de Kenji Fujimori y estas 11 personas, estos 11 congresistas que se han escindido de Fuerza Popular, lo que estamos viendo es que de alguna manera
están horadando o están impugnando la conformación de la bancada de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay una sensación de descontento, de fastidio en la bancada de Fuerza Popular, ¿no es cierto? Entonces, lo que te quería preguntar es si esto no está conspirando, porque nadie sabe para quién trabaja en política, contra la propia defensa política de Alberto Fujimori. Es decir, lo van a defender con ahínco seguramente los 11 y lo van a defender también los 61, pero no como, digamos, poniendo pues todo el ímpetu que deberían poner, precisamente porque el grupo de Kenji Fujimori está de alguna manera confrontado con ellos. ¿Es una lectura que te parece, digamos, descabellada o qué opinas tú al respecto? No descabellada, pero que podría mirarse desde otra perspectiva. Yo sigo mucho las redes sociales y vi la inmediata reacción que tuvo Keiko Fujimori cuando ha salido esta resolución judicial. Bueno, fue la primera en salir, después salió Kenji Fujimori. Y después sale Kenji, efectivamente, pero en esa sucesión de expresión, de rechazo a la resolución, que les parece que no es dable, creo que más bien tienen un punto de convergencia más que un punto de divergencia. Efectivamente, eso podría devolverle, ya en una lectura política más avanzada, a Alberto Fujimori alguna capacidad de dirimencia en esta disputa de los hermanos, porque hasta este momento, algunos que leemos lo que pasa en la política peruana, creemos que Alberto se había convertido de una manera en un faccioso, ¿no? Es decir, en un pro-Kenji y no en una persona que estuviera ligada políticamente, no por supuesto en lo personal ni en lo afectivo, con Keiko Fujimori, porque le debe a Kenji toda la capacidad negociadora para poder haber obtenido este indulto. A mí no me cabe ninguna duda y ya se ha discutido hartamente sobre eso. Pero creo que al contrario, es un punto más bien de identidad, de convergencia entre ambos grupos de Fuerza Popular o en ambos grupos del Fujimorismo, que podría llevarlos, ojalá en un futuro, a mejores canales de entendimiento, porque eso es lo que creo espera la gente que adhiere al Fujimorismo, claro, y que tiene, quiere digamos, ese espectro político, ¿no? Así es, así es. Vamos a cambiar de tema. El otro tema que ha estado, digamos, en el candelero esta semana ha sido la decisión del gobierno, a través de la Cancillería, de retirarle la invitación pongámoslo con todas sus letras, al tirano que funge de presidente en Venezuela, exactamente, para asistir a la Cumbre de las Américas. Esto en el contexto de un respaldo del Grupo de Lima, que son 14 estados, de los 35 estados que digamos, han sido invitados a la Cumbre de las Américas. Y eso ha generado, curiosamente, una ruptura del consenso entre todos aquellos que están en contra de Maduro, están en contra de su tiranía. Por una parte han salido voces disidentes como la más alta, ¿no es cierto? Es el ex canciller Eduardo Ferrero, que ha dicho que el Perú no puede, digamos, impedirle a Maduro que venga, por más tirano que sea, porque no, en pocas palabras, porque el Perú no es el dueño de la cumbre y esos 13 países no representan pues a todo el consenso de América. Y parece que hay una pugna, digamos, cada uno quiere jalar. A ver, si hay un canciller que está en contra, ¿no es cierto?, o que critica la decisión, el gobierno se ha conseguido a otros dos cancilleres de igual peso, ¿no es cierto? Alan Wagner y Francisco Tudela, que dicen que sí, que está bien orientada la Cancillería. Entonces, en este debate, ¿cómo quedamos? ¿Qué es lo que te parece a ti que ha sucedido? ¿Ha sido bien manejado el tema? ¿El tema puede de alguna manera salirse de las manos? Tú has escrito sobre eso y coincido en esa línea de observación sobre el tema. Sí, efectivamente esto puede escaparse de las manos y finalmente terminar favoreciendo a Nicolás Maduro de una manera indirecta. Y me explico. Maduro no le interesaba venir a la Cumbre de las Américas sino para ponerlo en el contexto del adelanto de elecciones que él mismo ha propiciado en Venezuela. Es decir, que va a ser a fines de abril. Y un show, obviamente, en la que él le da la cara y se enfrenta y confronta a los lacayos del imperialismo, y si viniera Donald Trump, al propio titular del imperialismo yanqui, lo beneficiaría a él internamente. Recordemos que Venezuela no goza de libertad de expresión, por amor de Dios, es una sociedad corporativizada en donde
los medios de comunicación no hacen más que repetir lo que el señor Maduro y todo su coro le interesa. Por lo tanto, editar imágenes en las que Maduro está enfrentándose y le dice, usted, Kuczynski, que es un sirviente de Trump, y usted, señor Santos, y usted, señor Macri, que son sus bestias negras, lo beneficiaría a él. Yo no creo que él ha buscado otras circunstancias. Él no va a ganar adherentes, va más bien a utilizar a los que tiene, como Evo Morales, por supuesto a los 3 estados del Caribe que nunca van a dejar de recibir el petróleo venezolano. Son dádivas, ¿no? O sea, son esos dádivas, tomas y dacas. Por lo tanto, yo creo que no se pensó bien la situación desde un inicio, porque al momento de gestar la invitación del presidente Kuczynski ha debido pensar en ello. Yo creo que él lo ha pensado después, ya tratando de recuperar ese liderazgo inicial que tuvo en el combate a Maduro y que creo que todos, Ricardo, aplaudíamos. Pero que lo perdió, a mi juicio, cuando él mismo pone en riesgo la imagen democrática del Perú, llamando al señor Pedro Cateriano para que active la Carta Democrática ante lo que él llamó, entre comillas, la amenaza, ¿no es cierto?, de un golpe del Congreso contra su notable investidura. Él debilita su propio liderazgo recurriendo al arma que él pretendía justamente aplicar al señor Maduro. Claro, es decir, la democracia está débil en el Perú. Miren ustedes, el Parlamento me va a dar un golpe de Estado. Es lo que Maduro puede Ese fue un error fatal. Llamar a Cateriano siempre es un error fatal para cualquier circunstancia. Pero en este caso fue malo. Yo valoro más la defensa que hizo, en todo caso, Alberto Boria Odría, porque argumentos más, argumentos menos, por lo menos dijo, no existe un procedimiento para el indulto, para la vacancia presidencial, la vacancia por incapacidad moral. Ok, es un tema a discutir, pero no el hecho de decir recurramos, ¿no es cierto?, a las instancias supranacionales y pongamos en tela de juicio que en el Perú existe democracia, que el solo hecho de activar una posibilidad de vacancia, ya entonces estamos en una posibilidad de una dictadura. Cosa que se ha visto que ni siquiera ha pasado 2 meses del asunto, se ha visto que era totalmente falso, porque los mismos que se lavaron las manos, hoy son los que plantean la defensa por el mismo tema. Los mismos aliados de ese momento. Hace 2 meses, hace 1 mes y medio que el golpe del Congreso estaba pues en marcha y ahora... Claro. Ya no hay golpe porque la presentan ellos. De los mismos golpistas que se abstuvieron. Es un poco, pues, digamos, hay muchos que han quedado al descubierto. Yo creo que ahí se debilitó la imagen internacional del liderazgo democrático de Pedro Pablo Kuczynski. Y por eso ahora volver a tomar la bandera de antimaduro como que me resulta tardío e incluso desproporcionado, y probablemente más allá del tema de las formas, lo sustantivo políticamente es que Maduro, por una oposición también que ya le hizo el favor en las elecciones pasadas regionales, él se va a fortalecer obviamente en este combate que va a tener, entre comillas, contra los lacayos del imperialismo yanqui. Ahora, el ex canciller Tudela, pese a que de alguna manera avala la posición de Torre Tagle... Pero también está de acuerdo que el proceso ha sido malo, ¿no? Advierte que lo que puede pasar es lo que sucedió con Castro al principio de los años 60, cuando apareció para la Asamblea General de las Naciones Unidas. También era persona non grata, pero Estados Unidos no lo podía votar. Apareció en Nueva York, alquiló un hotelucho, hizo la cena con los pobres del mundo y se jamoneó, como quien dice, un show extraordinario. Ganando evidentemente agua para su molino. Entonces, acá muchos lo que están pensando, y le han preguntado a la canciller qué haría usted, pero ella dice no me adelanto, pero en fin, hay que adelantarse precisamente a las cosas. Claro. Es que pasa si este tirano viene en el avión de Evo Morales o de Daniel Ortega, acompañado de ellos de la mano, y baja del avión, y entonces ahí va a haber una situación, si es que se produce, porque este hombre evidentemente es temerario, ya no le importa nada, lo que quiere es, como tú dices, fortalecer su imagen y le importa un pito lo demás. ¿Qué va a pasar ahí? La policía lo va a detener, le van a decir tú no entras, pero tú sí a Evo Morales. ¿Qué pasa si Evo lo jala a su limusina y lo lleva a la embajada de Bolivia? O sea, ahí se va a crear toda una situación internacional que va a exceder totalmente el manejo del Perú. Y en ese caso, si es que eso se produjera, el Perú va a quedar de alguna manera desairado, porque el tirano finalmente llegó, acompañado de Evo Morales. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? ¿Eso no se ha previsto? Pero igualito que tú, no sé cómo poder discrepar de algo que secuencialmente e históricamente lo estamos sustentando. El ejemplo que pones de Fidel Castro concurriendo a las Naciones Unidas, célebre presentación, como hacía el Che Guevara también en las reuniones de la Organización de Estados Americanos, una gran exposición de defensa que hizo la Revolución Cubana en Punta del Este o en Montevideo, creo que fue en Uruguay.
en la que el Che Guevara se enfrentó a todos los representantes del área, digamos, pro Estados Unidos de la Organización de Estados Americanos. Hay antecedentes clarísimos sobre este tema y el aprovechamiento que obviamente gente que es apestada para el sistema democrático, que se ha apartado de los cánones democráticos, puede generar como ventaja. Yo creo que el gobierno debe anunciar más bien qué medidas puede tomar, porque no tiene jurisdicción para detener, por amor de Dios, al señor Maduro. O sea, ¿cómo no van a hay tener un jefe forma, del y es que Estado? van a Pues, ¿no? encontrar una resolución del juez Carguancho, ¿no? Diciendo, oye, sí, deténlo, eso es absurdo, pues. Entonces no hay manera, por lo menos razonable, de que pueda ocurrir un escenario mayor de confrontación. Y por supuesto que una confrontación obviamente violenta no va a acarrear nada bueno para nosotros. Los términos diplomáticos tienen efectivamente pues sus cánones. Pero yo sí creo, y esto también es una lectura histórica, que a los sátrapas hay que contenerlos siempre y acotarles en todo caso los espacios de expresión. Si el señor Chamberlain no le hacía caso, por ejemplo, el primer ministro británico a Hitler, cuando Hitler le prometió de que no iba a haber guerra ante la invasión de Polonia, y que eso fue lo que motivó la caída de Chamberlain y la asunción de Churchill, que mantuvo una postura siempre permanente. No, este señor es un dictador y por razones diplomáticas no me siento con este sujeto a conversar, bajo ninguna perspectiva. Ojalá en el Perú y en América existiera la motivación de esa naturaleza, como para decir, ok, lo podremos ver en alguna reunión, no le hacemos caso. Claro, le das la espalda. Le das la espalda, lo ninguneas, te paras y te retiras de la reunión, lo dejas hablando solo. Exactamente. O sea, hay mil maneras de manifestar nuestra mortificación. Ojalá que no se le escape de las manos, repito, al gobierno el manejo de esta situación, pero creo, como tú, que ya debería ir anticipando algunos pasos a dar frente a algo que puede ser muy incómodo para nosotros. Yo hago los mismos votos que tú, es decir, independientemente de las diferencias que uno puede tener con el gobierno, claro, evidentemente nosotros nos tenemos que solidarizar con el gobierno si sucede una situación así, pero eso digamos, es obvio para que uno exprese una crítica razonable a un escenario que es muy probable y que evidentemente va a poner el Perú en una situación delicada. Y cuidado con los corifeos que va a tener también Maduro internos, por supuesto. ¿no? Verónica Mendoza, Marisa Glave no tanto, que ha expresado algún distanciamiento, quizás otras personas más, como Manuel Dangmer, por ejemplo. Qué lástima, que es una persona que yo le tengo enorme respeto y afecto de muchos años, pero Manuel Dangmer ha dado un paso en falso hablando de esta epopeya democrática por la elección de la Asamblea Constituyente felona que hay ahí en Venezuela. Eso no es una expresión democrática. Entonces, esto no va a ser más que hacer jalar a un grupo de gente, de corifeos, que estarán ahí con sus banderitas venezolanas, seguramente recibiendo al dictador y al sátrapa, ¿no? Es una pena, pero esas cosas ocurren. Y como vivimos una democracia, habrá que tolerarla, pero efectivamente condenarla también. César, nos quedan apenas unos minutos, 3 minutos exactamente. Quisiera comentar, que nos comentes, perdón, el último tema. El último tema es el que se suscitó el día en que el presidente, a principios de esta semana, se presentó en la Cámara de Comercio de Lima ante una serie de empresarios y, bueno, dio un speech bastante fuerte, que no se le escuchaba hace mucho tiempo, advirtiendo que él de ninguna manera iba a renunciar al cargo por presiones periodísticas, de opinólogos, de editoriales, ni de ningún tipo. Entonces, acá la lectura es, bueno, el presidente dice, yo no voy a renunciar, es decir, me voy a quedar el tiempo que me queda, lo dijo exactamente. Y la pregunta es, si el presidente dice eso, ¿está tan seguro de que evidentemente no lo van a vacar? Porque la única otra opción de que el presidente salga del cargo, por las razones que todos conocemos y que no es necesario abundar, es porque el Congreso, digamos, le hace un proceso de vacancia y lo termina vacando, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esa correlación de fuerzas? Primero, que la manifestación del presidente demuestra que no es manco. En esto también hay que ser objetivos. El presidente Kuczynski habla sobre la base de algunas certezas que está acumulando. El mismo día que él hace este pronunciamiento y señala algo que muchos sabíamos, de que no tiene ninguna intención de renunciar. Eso de que está pensando que va a escuchar a alguien pidiéndole renuncia, el presidente Kuczynski no quiere renunciar. Tengamos eso presente, y él quiere estar en el Bicentenario hasta el año 2021. Pero lo segundo, demuestra también una capacidad de respuesta, porque ese mismo día, como estaba señalando, renuncia a Lucio Ávila, ¿no es cierto? Con lo cual, la fortaleza que va adoptando Kenji Fujimori en vía de gratitud a la concesión del indulto y la gracia presidencial a su padre, el ingeniero Alberto Fujimori, se pone de manifiesto.
Y creo que hay más personas. Bueno, el grupo aprista, por ejemplo, la célula parlamentaria aprista, yo estaba esperando hasta el pronunciamiento de Mauricio Mulder, dado que 4 de ellos habían señalado que no estaban de acuerdo con los términos en que se ha planteado por lo menos la propuesta de la vacancia, y Mulder ha dicho también hace pocos días de que él no va ni a la esquina con este grupo parlamentario que hizo el juego para impedir la vacancia en el debate del mes de diciembre. Es decir, Marisa Glab, Indira Wilca, que ahora levantan la bandera, cuando efectivamente cuando no la levantaron en su momento. a todos nosotros nos sorprendió cuando se retiraron, pues inexplicable, por lo menos desde la lectura política, ¿no? En todo caso, si ellos no querían ir con la mafia fujimorista, ¿por qué quieren que la mafia aprista o fujiaprista vaya ahora con ellos en su locura de querer vacar? Entonces la política siempre hay que mirarla, creo yo, Ricardo, como ajedrez. Y el presidente Kuczynski mueve sus fichas. No hay que mirarlo mal. Ahora, yo por eso no lo voy a condenar. Él sabe actuar, está actuando y, en fin, veremos cuántas piezas se está comiendo, cuánto avanza su reina, cuántos alfiles se cruzan y las torres que seguramente también van a avanzar. Ahora, un minuto. Al final de la partida de ajedrez, la pregunta es cómo queda el Perú, porque el presidente está muy golpeado en la opinión pública, la credibilidad. Muchos analistas dicen que el gobierno, digamos, no avanza, no hay un liderazgo para avanzar y faltan 3 años y medio. Y en esa situación de, digamos, de permanente, digamos, zozobra o estar siempre a la defensiva, ¿cómo queda el Perú de cara al Bicentenario? Mira, yo te lo explico de esta forma. Lo que pasa es que nos volvemos monotemáticos por esta intencionalidad. Recuerdo que en el gobierno de Toledo ocurrió lo mismo. Yo mismo me prestaba porque yo pensaba que un 9%, más allá de que desconocíamos todas las triquiñuelas y barrabasadas y corruptelas en las que se metía el presidente Toledo, que hoy se han confirmado, en esa época yo era de los que planteaba muy bien el mecanismo de la vacancia constitucional y decían que eras golpista, igualito, salía Pope Olivera a decirte que eras un golpista. Los mismos actores, las mismas caras y los mismos pretextos. Pero creo que en estas circunstancias nos hemos vuelto monotemáticos con el tema, con la situación de Pedro Pablo Kuczynski. Oye, mi chiquillay, lo de ayer es un tema importantísimo, Ricardo. Nosotros tenemos que pensar incluso a quien quiera heredar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que cierto nivel de crecimiento económico, de estabilidad tenemos que generar, más allá de la situación que se tendrá que dilucidar si se descubren o no más cosas respecto a la situación del presidente Kuczynski con Odebrecht y la firma brasileña. Tenemos que mirar muchos temas más que creo que son sustantivos. En todo caso, atraparnos en que si lo vacan, no lo vacan, si el presidente es bueno, si es malo, nos hace perder de vista institucionalidad para seguir avanzando. César, ha sido un placer tenerte en el programa. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Amigos, no hay tiempo para más. Le mando un cordial saludo a todos los camarógrafos que nos acompañan en el programa permanentemente. Es el Día del Camarógrafo mañana. Y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.